Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carol Natalie Mojica Lemus, estudiante del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. El día de hoy vamos a hacer una actividad que es para niños de primer grado. El tema son los seres vivos y los seres no vivos o los seres inertes. Entonces voy a empezar dando una introducción sobre qué son los seres vivos y qué son los seres no vivos. Entonces tenemos que los seres vivos son los que tienen vida. Ellos se caracterizan porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Un ejemplo de los seres vivos somos nosotros mismos. Nosotros nacemos, luego crecemos, después nos reproducimos, o sea, formamos nuestra familia y por último morimos. Pero entonces nosotros tenemos una pequeña característica. Nosotros necesitamos muchas otras cosas para poder vivir. ¿Cómo qué cosas necesitamos, Angeli? Como aire, agua, luz solar y alimento. Bueno, nosotros necesitamos comida porque si no comemos, pues no vamos a tener buena salud. Si no tomamos agua, pues vamos a estar deshidratados. Entonces nosotros necesitamos esas cosas para poder vivir. En cambio, los objetos inertes son los que no tienen vida. Ellos no pueden nacer, ellos no pueden crecer, tampoco se pueden reproducir ni pueden morir. Son las cosas materiales que crea el hombre también. ¿Como qué cosas, Angeli? Como muebles, sillas, entre otras cosas. También pueden ser cosas de la misma naturaleza, o sea, cosas que nosotros encontramos por allá, por lo menos en el patio de nuestra casa, como lo son piedras, cosas así. La primera actividad que vamos a hacer el día de hoy va a ser que voy a leer un cuento y de ese cuento mi alumna va a escuchar lo que yo voy a mencionar, los seres que voy a mencionar. Si hay un ser vivo, entonces ella va a hacer un dibujo y ella va a decir que ese es un ser vivo. O si hay un ser inerte que ella considere que no tiene vida, entonces ella lo va a dibujar. El cuento se llama El País de lo Extraño. Voy a empezar a leer el cuento. Érase una vez un pequeño país que existió hace muchísimos años, cuando habían gigantes y magos, habían duendes y hadas. En la época en la que los seres inertes hablaban, se llamaba el País de lo Extraño. Todos los habitantes de este curioso lugar eran seres inertes, como piedras, muebles, juguetes y todo lo que te puedas imaginar que no debería de tener vida, pero en ese país la tenía. Ahí vivía una pequeña pelota a quien todos le llamaban Rondín. En el país vecino vivían los gigantes, que eran conocidos también como seres vivos. A ellos les gustaba divertirse, pero cuando se enfadaban pisaban el suelo con tanta fuerza que en el país de lo extraño las campanas empezaban a sonar y Rondín, como era una pelota, empezaba a botear. Sintió tanta curiosidad que fue a ver qué era lo que pasaba. Rondín llegó al país de lo extraño, paseó por las calles de la ciudad, observó las costumbres de sus habitantes y se asombró de la forma que tenían sus cuerpos y de la manera que tenían de comunicarse. Todos eran distintos a él, hablaban de forma diferente. Enseguida se dio cuenta que eran seres que tenían vida, y Rondín quería ser como ellos. Pensó que si dibujaba sus cuerpos y aprendía su forma de hablar, sería uno de ellos, y que solo así podría quedarse en ese país tan hermoso y lleno de vida. Pero se encontró con Laura, una niña que le explicó que era un ser inerte y que era diferente a los seres vivos, que los seres vivos necesitaban alimento, necesitaban agua, necesitaban aire y necesitaban luz solar para vivir, pero que él era muy especial, porque no necesitaba de esas cosas, y que lo hacía aún más especial es que los seres vivos podían vivir y ser completos. Fue así como Rondín, sintiéndose muy orgulloso de ser quien era, comprendió que tanto los seres vivos como los seres inertes pueden vivir en armonía unos con otros, y que entre los dos grandes grupos formaban la increíble naturaleza. Bueno, entonces mi alumna va a dibujar los seres que encontró acá o que escuchó en el cuento. Y ella va a decir cuáles son los seres vivos y cuáles son los seres inertes. Bueno, ya después de que mi alumna escuchó el cuento que yo leí, ella hizo los dibujos de los seres vivos y los seres no vivos que ella encontró en el cuento. Muéstrenos, Angeli, qué dibujos hizo. En el cuento encontramos una pelota que se llama Rondín. Este es un ser no vivo
o un ser inerte. Después encontramos la niña Laura. Esta es un ser vivo porque necesita de agua, aire, luz y alimento. También crece, se reproduce y todo eso. Después encontramos la piedra, que la podemos encontrar en casi todos los lados. Es un ser inerte o no vivo. Después encontramos el mueble y el juguete. Estos son seres no vivos que los crea el hombre o seres inertes. Bueno, entonces lo que escuchamos del cuento fue cuando Laura le dijo a Rondín que los seres vivos necesitaban crecer, necesitaban nacer, necesitaban reproducirse y necesitaban morir. Y que aparte de eso también necesitaban alimento, necesitaba agua y necesitaba aire. Entonces es muy bien Angeli por lo que hizo. Está bien clasificado entre los seres vivos y los seres inertes. Bueno, la siguiente actividad es que yo le voy a entregar un globo a ella. Dentro de este globo van a haber dos imágenes. Ella va a tener que explotarlo y va a decir si son seres vivos o no son seres vivos. Depende de la imagen que haya acá adentro. Acá encontramos un pez. Este pez es un ser vivo porque nace, crece y se reproduce. Después encontramos una caja de lápices. Estos son seres inertes porque son creados por el ser humano. Bueno, entonces esa sería nuestra segunda actividad. Como tercera actividad, entonces ya tenemos una ficha. Entonces esa ficha tiene una sopa de letras donde hay hay seres vivos y hay seres no vivos. Ya sabemos que los seres vivos son los que crecen, nacen, se reproducen y pues tienen vida como tal, que son los animales, que son las personas, y los seres no vivos, que son los que en su mayoría son criados por el hombre o que vienen de la naturaleza. Entonces, Angeli lo que va a hacer es que va a llenar la sopa de letras y acá hay un segundo punto donde ella va a contestar la pregunta. Acá le preguntan si es un ser vivo o no es un ser vivo. Vamos a responderle primero. El primero tenemos un animal, que es un mapache. Entonces, ¿esto es un ser vivo o no? Sí. Entonces, ella va a marcar ahí que sí es un ser vivo. Entonces, vaya respondiendo esto. Vaya buscando las palabras en la sopa de letras y me va diciendo cuáles va encontrando y por qué son o no son. ¿Seres vivos o seres inertes? Entonces, acá está el marcador. Un gato. Este es un ser vivo. Un ser vivo porque es un animal. Un perro. Este es un ser vivo. Un perro, y lo tenemos acá abajo, que es un ser vivo. Acá hay otra, un sapo. Este también es un ser vivo porque es un animal. Una niña, que también es un ser vivo porque nace, crece y se reproduce. Un lapicero. Este sí es un ser inerte porque es creado por el hombre. Un globo. También es un ser inerte porque también lo creó el hombre. Acá una piedra que es de la naturaleza, pero es un ser inerte. Y por último, la muñeca, que es un ser inerte. Entonces, un árbol sería un ser vivo o un ser inerte, también viene en la naturaleza. Pero entonces, ¿qué sería? ¿Qué pensaría usted que sería? Un ser vivo. ¿Por qué? Porque las plantas o los árboles. Los árboles respiran y también hacen un proceso llamado la fotosíntesis. Entonces los árboles nacen, crecen, se reproducen y al final cuando se marchitan, pues ellos mueren. Entonces tenemos que una semilla es algo chiquito y después va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que se vuelve algo grande, ¿cierto? Entonces acá, donde tenemos contesta la pregunta, la primera ya la hacemos, que es un mapache, que sabemos que es un ser vivo. Entonces el segundo animal que tenemos es una silla, ¿eso es un ser vivo? No. No, ¿cierto? Porque es creado por el hombre. ¿El lápiz es un ser vivo o no? No. No es un ser vivo porque también lo hace el mismo hombre y no tienen vida, no pueden comunicarse, tampoco pueden hablar, ni crecen ni se van a reproducir, nada de eso. Tenemos un barco. Este no es un ser vivo. Tenemos un cerdito también. Este sí es un ser vivo.
Acá tenemos un árbol, que era lo que le estaba diciendo. Este sí es un ser vivo, como lo acabo de decir. Y por último tenemos un carro. Este no es un ser vivo porque lo creó un ser humano. Bueno, entonces estas serían mis 3 actividades por hoy sobre los seres vivos y los seres inertes. Muchas gracias.